Hola, ¿qué tal? La semana pasada conocimos la riqueza documental con que cuentan los archivos del Estado, del municipio y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, la historia de Puebla es muy amplia y no se puede reducir a determinados momentos, aisladas decisiones o bien a ciertos documentos públicos. Los testimonios documentales son propiedad del Estado y no patrimonio de unos cuantos. Pertenecen a todos los mexicanos. Se trata de que todos los ciudadanos puedan conocer y acceder a la información pública del pasado y del presente. Por eso, hoy en este programa Sociedad Transparente, abordaremos la importancia de contar con una legislación actualizada que permita la debida organización, ordenamiento, resguardo y preservación de los archivos públicos. Le invitamos a conocer los puntos de vista de legisladores, comisionados e investigadores en esta materia. En numerosas ocasiones, cuando hablamos de archivos públicos, pensamos que son aquellos que solo tienen que ver con los documentos históricos. Sin embargo, inmersos en una realidad electrónica y en medio de leyes de acceso a la información pública que exigen a los servidores públicos entregarla al ciudadano, se hace necesario darle la importancia suficiente a la organización, clasificación y debida conservación de la información pública. Esto se debe traducir no solo en leyes, sino en políticas públicas enfocadas al cuidado de los archivos. Así lo da a conocer la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, María Marván. Es muy sencillo, si no hay archivos no hay transparencia o la transparencia es demagogia. Creo que estamos muy lejos todavía de que haya una gestión ordenada de los documentos públicos. Todo el tema archivístico está muy atrasado en el país. Pensamos en los archivos solamente en términos históricos, que desde luego son valiosísimos, no quiero decir que no, pero para tener buenos archivos históricos tenemos que generar buenos archivos desde el momento en el que nace un documento. Estamos en pañales. No hemos diseñado políticas públicas específicas sobre cómo se debe manejar un documento, cuál es el punto de encuentro entre lo electrónico y el papel. Vivimos en una realidad electrónica y vivimos en una realidad de papel que no necesariamente se toca. Yo invitaría a los funcionarios públicos que me estén viendo, al documento que tengan en la mano, pregunten en su oficina de qué computadora salió la última versión. La mayoría de las veces no lo sabemos y eso es realmente preocupante. ¿Se requieren leyes? ¿Se solucionan las cosas con leyes? Creo que se requieren políticas públicas antes de las leyes. Es decir, una ley podría ayudar si genera una política pública. No se necesita una ley para hacer una política pública. Se necesitan leyes para conceptualizar el archivo desde el nacimiento de los papeles hasta llegar a los archivos históricos que tienen que ser guardados y tratados de una manera muy distinta de los archivos en trámites. Pero lo primero que se necesita son políticas públicas. Muchas gracias. El tema es amplio y es complejo. Se requieren condiciones claras para el debido resguardo de los archivos públicos. Al respecto, habla el comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Jorge Bustillos. Para que pueda haber transparencia y acceso a información, pues los gobiernos deben de tener debidamente ordenada y resguardada aquella información documental que habla de su actuación, ¿sí? En la medida en que no existan reglas para organizarla y cuidarla y disponer de ella para el público, se complica y resulta que pues, frecuentemente se cae en circunstancias de inexistencia de información. ¿Por qué? Muchas veces el hecho de que no existan reglas claras para la organización documental le permite a una administración desentenderse y decir que la administración saliente no le dejó nada al respecto, que no existe nada de lo que se le está pidiendo en sus archivos. En la medida en que existan reglas claras
y condiciones claras, independientes de los cambios sexenales o trianuales de las administraciones. En esa medida, pues, los ciudadanos vamos a poder ser beneficiarios, y también la administración pública, de un mayor orden documental. ¿Para eso se tienen que crear leyes y archivos? Necesariamente. ¿Es necesario que haya una ley? Es necesario. En el Distrito Federal no había unas disposiciones normativas secundarias que hablaban en términos muy generales del ciclo de vida de los documentos, pero no había una norma que de alguna forma homogeneizara la forma de archivar, sistematizar, generar las series documentales y poder disponer de la información. Hoy ya en el Distrito Federal contamos con una ley al respecto. Yo creo que en todos los estados debe de haber una ley especial en la materia. La regulación de los archivos públicos no solo es un tema pendiente en Puebla, también existe esta necesidad legal en otras entidades del país, según lo reconoce Mario Burciaga, quien es comisionado de acceso a la información en el estado de Durango. Consideramos que en el acceso a la información pública los archivos son la columna vertebral. Opino que incluso antes que la ley de acceso a la información pública debió de haberse dado la ley de archivos, porque si no hay archivos debidamente sistematizados, organizados, pues es muy difícil recabar la información o poderla liberar, debido a que o no existe o hay desorden en los archivos de los sujetos obligados. No digo que en todos, pero sí hay algunos que sus archivos pues están en un total desorden. Información útil. El resultado de la transparencia es un gobierno más acotado y más fuerte. Un gobierno transparente tiene mayor legitimidad a los ojos de los gobernados, lo que le permite actuar con firmeza, pues cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Información útil. La transparencia, al permitir la rendición de cuentas, funciona de manera tanto capacitadora del poder ciudadano como inhibidora de conductas y acciones que atenten contra el interés público. Hemos venido presentando en la serie de programas de Sociedad Transparente diferentes posiciones y avances que se tienen en los estados de la República Mexicana en materia de legislación en pro de fomentar la transparencia y el acceso a la información pública. En Puebla fue en 1984 cuando se llevó a cabo una legislación que promueve los archivos públicos. Sin embargo, han pasado más de 20 años y aún no contamos con una nueva disposición legal que permita una debida clasificación y orden de los documentos públicos. En ese sentido, platicamos hoy con el diputado Manolo Janeiro, quien ha venido promoviendo justamente el que se pueda crear la ley de archivos en el estado de Puebla e incluso tiene usted ya una iniciativa de ley. ¿Cuál es la importancia de, en este momento, una vez que ya tenemos la ley de transparencia, que el siguiente paso sea crear la ley de archivos públicos? Antes que nada, Blanca, muchas gracias por la invitación y un saludo también muy afectuoso al auditorio. Puebla, una de sus características, y lo comentábamos hace un momento, es, todos sabemos que es patrimonio histórico de la humanidad. También sabemos que contamos con un conjunto de bibliotecas muy importantes, como lo es la propia Biblioteca Palafoxiana, en donde es una muestra de cómo los poblanos nos hemos caracterizado por siempre tener un manejo muy responsable y muy cuidadoso de todo lo que es la historia de la entidad. También comentábamos cómo en el Ayuntamiento de Puebla, pues también es el único ayuntamiento, prácticamente junto con Cartagena de Indias en Colombia, que tiene el archivo de las sesiones de Cabildo completo, desde el día de la fundación de la ciudad de Puebla hasta nuestros días. Y esto nos obliga, junto con esta agenda nacional que hay por la transparencia, a que verdaderamente hagamos un esfuerzo todos los poblanos por garantizar una ley de archivos que sea de vanguardia, que sea modelo a nivel nacional y que garantice también, y por qué no, el acceso a la información pública. Y en este sentido, como bien lo comentaba, hace unas semanas, a mediados de julio, presentamos una iniciativa